divertículos en el colon. Sea lo que tenga, ya sea que tenga sangrado también, o que no sangre, o que duela, no duela, o que tenga un absceso, es igual. Entonces la diverticulosis es la presencia de los divertículos en el colon, así como la enfermedad diverticular. La diverticulitis es algo mucho más agudo, es una inflamación del divertículo. Y el sangrado diverticular es cuando ese divertículo sangra. ¿No? Entonces, la diverticulosis se va a dar porque va a haber un engrosamiento de la capa circular del colon, de la musculatura circular, va a aumentar y va a engrosarse, donde va a haber una capacidad contráctil mayor, acompañada de un acortamiento de las tenias longitudinales. Entonces, esa parte del colon se contrae y se acorta. ¿Y eso qué hace? Un aumento de la presión. Y va a condicionar un estrechamiento y un acortamiento de la luz del intestino, produciendo mayor presión intraluminal. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que produce? De que las cámaras del colon empiezan a producir presión, un acortamiento de las fibras circulares, se acortan las fibras circulares y se acortan las fibras longitudinales. ¿Y qué es lo que hace? Que protruya, ¿no? El divertículo. Va a ser un debilitamiento de esa parte de la pared del colon que va a producir una protrusión. La siguiente. Siguiente. Así. Entonces, bueno, repetir el engrosamiento de las capas musculares de la pared con un incremento considerable la elastina juega un papel muy importante para producir incremento en las capas longitudinales del colon. Y estas van a jalar o acortar las fibras longitudinales, aumentando la presión a nivel intraluminal y produciendo la protrusión de la pared para producir los divertículos, ¿no? La siguiente. ¿De qué va a depender? De la cantidad de fibra que podamos comer. La fibra protege al colon. Así es que los que son estreñidos, si no comen fibra, cuando sean mayores van a tener divertículos. Entonces, y de hecho, pacientes más estreñidos tienen más divertículos. La fibra insoluble va a disminuir la presión a nivel del colon y por ende va a tener menos riesgo como un factor protector para producir divertículos. La siguiente. La ley de Laplace va a ayudar a entender mejor cómo es lo que funciona la formación del divertículo, donde la K es la constante, la T está relacionada a la tensión de la pared del colon y R el radio de la luz del colon, ¿no? Entonces, a menor radio, mayor tensión, mayor posibilidad de formar divertículos. La siguiente. ¿Sí? Entonces, va a haber dos variables en la ley de Laplace que hablábamos, la tensión y la luz del colon, el diámetro, ¿no? El radio. La formación del divertículo está se relaciona directamente a la tensión de la pared y al radio del colon. A mayor tensión, mayor posibilidad de formar divertículos. A menor radio, mayor posibilidad de formar divertículos. La siguiente. En la patología vamos a encontrar de que esta pared está disminuida. La siguiente. La localización va a estar relacionado mucho más en el colon sigmoides o en el colon izquierdo que en el colon transverso, ascendente o en el cielo. Pero puede haber una enfermedad diverticular en todo el colon, sí. A mayor edad, mayor riesgo de hacer divertículos en todo el colon. A menor edad, mayormente al nivel del colon sigmoides. Bien. ¿Cómo están formados? Los divertículos son
depresiones de la pared del colon en forma de matraz o en forma esférica, que van a tener un diámetro aproximadamente de 0,5 a 1 centímetro. Van a estar ubicados en las tenias coli, en su gran mayoría. Son elásticas y pueden comprimirse y vaciarse fácilmente. Y al momento de hacer las deposiciones vamos a encontrar bolitas de heces casi bien formaditas, ¿no? En pelotitas. O sea, eso está muy relacionado de forma ectoscópica. Al momento de hacer las deposiciones, los pacientes te dicen, doctor, hago las deposiciones así como bolitas, bien duritas. Esos son los divertículos que están formándose esas heces, pues, y se están compactándose ahí, ¿no? Al momento de ser expulsadas salen pues como pelotitas, ¿no es cierto? Acá vemos una pieza anatómica con algunas zonas de divertículos en la parte anterior especialmente. La siguiente. Entonces vamos a encontrar divertículos. También la siguiente. En la parte histológica vamos a ver de que el divertículo tiene una pared mucho más delgada. La mucosa va a estar atrófica y aplanada. La submucosa también va a estar comprimida. Y la capa muscular muchas veces está muy atenuada o en algunos casos hasta ausente. Y bueno, va a tener su peritoneo también, ¿no? Entonces, muchas veces la capa muscular no la tiene el divertículo y es muy delgada. Así. Y eso cuando se complica puede condicionar a producir perforaciones y hacer abscesos diverticulares. Siguiente. Clínicamente el paciente, siguiente, en su gran mayoría va a ser asintomático. No se dan cuenta que tienen divertículos hasta que empiezan a tener dolor abdominal, cuando hay cuadros de diverticulitis, ya sea en cuadrante inferior derecho o cuadrante inferior izquierdo, pero en su gran mayoría es en fosa ilíaca izquierda, donde está el sigmoides. El paciente puede presentar flatulencias, distensión abdominal, una alternancia defecatoria, estreñimiento, diarrea, síbaros, etc. La siguiente. ¿Qué estudios diagnósticos vamos a tener en un paciente para descartar diverticulitis? La siguiente. Radiológicamente vamos a pedir una radiografía simple de abdomen, de pie de preferencia. Si el paciente no se puede parar, una radiografía radiotangencial, de forma lateral. Radiografía de colon a doble contraste, se le pone un enema varitado y se toma la radiografía. La tomografía nos ayuda bastante bien, especialmente las tomografías o las colonoscopías por tomografía. Y los estudios de isótopos también van a ayudarnos a detectar dónde puede estar, especialmente el punto de sangrado. La siguiente. Acá vemos una radiografía con contraste. En la parte superior derecha vemos unas bolitas, ¿no? Que son los divertículos. La siguiente. La otra imagen, igual en el colon transverso, muchos divertículos mucho más grandes inclusive. En la parte superior también hay otras bolitas. La siguiente. Acá vemos divertículos mucho más prominentes, más grandes. La siguiente. Acá, bueno, no se nota bien la siguiente, creo que la siguiente se nota mejor ahí. Entonces acá están los agujeros diverticulares con los escíbalos acá. Que debajo de eso pues están formándose las heces, ¿no? La siguiente. Acá otros agujeros diverticulares en la colonoscopía. La siguiente. ¿Qué diagnóstico diferencial vamos a tener? La siguiente. Síndrome intestino irritable, ¿no? Que es muy frecuente. Igual, distensión, dolor, molestias que pueden tener los pacientes. Cáncer de colon también pueden condicionar. Enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome intestino irritable, colitis isquémica, que también pueden tener una sintomatología similar a una enfermedad diverticular. Así. El tratamiento a la cabeza, dieta con fibra. Lo que decíamos, la fibra es un agente protector para formar divertículos. Tenemos que comer entre 20 a 30 gramos por día de fibra.
Entonces, agentes formadores de bolo fecal, como el polietilenglicol, la lactulosa que ayuda, el fibrin, que es una fibra natural que ayuda también a que no nos podamos expedir fácilmente. La siguiente. ¿Qué complicaciones puede tener la enfermedad diverticular? A la cabeza, la diverticulitis. Doctor, estaba comiendo mi chicharrón en Sayam y me ha comenzado a doler el lado izquierdo. ¿Qué podría ser? Lado izquierdo. ¿Qué? Diverticulitis. En la fosa ilíaca. Fósilaje izquierdo. El fósil acá izquierdo. Diverticulitis. Pues si es mujer, O quistes ovarios. ovario. También, quistes ovarios. Pero diverticulitis puede ser. Como bastante ají, comí mi ceviche después del examen de gasto, ¿no? O me ha jalado, para curar cabeza el día siguiente ceviche. Dolor en fósilaje izquierda. Diverticulitis posible. ¿Ya? Ver que no sea mujer o qué es lo que ha comido. El ají, la pimienta, el comino, el café, el chocolate, las gaseosas, comida recalentada, mucha sal, cítricos, inflaman el divertículo y producen dolor. O también las hemorragias diverticulares que son frecuentes. La diferencia entre una hemorragia y una diverticulitis es de que la diverticulitis presenta dolor, la hemorragia diverticular no. Dice, doctor, estoy haciendo deposiciones con sangre. ¿Dolor abdominal? No, no me duele. Entonces, la hemorragia diverticular no produce dolor. La diverticulitis es diferente. Que se pueda producir una hemorragia, sí. También podría que está a punto de perforarse y empieza a sangrar. Pero como tal, si solamente es hemorragia diverticular, no te va a producir dolor de forma frecuente. La siguiente. Siguiente. Método de la diverticulitis tiene una incidencia entre el 15 a 20% de todos los pacientes con divertículos o con diverticulosis. El 65% de las diverticulitis está en el colon sigmoides y el 5% en el colon del lado derecho o en el colon ascendente. Así es. ¿Sí? Clínicamente, el paciente con diverticulitis va a presentar dolor a nivel abdominal, lo que hablábamos, que ha comido su ceviche y ha comenzado a presentar dolor intenso en su ilíaca izquierda, en su gran mayoría, un 70%. Si hay una inflamación, va a presentar náuseas y vómitos. Algunos casos de los pacientes, hasta un 33% pueden presentar diarrea y estreñimiento hasta un 50%. Incluso síntomas de vías urinarias también por contigüidad, ¿no es cierto? Por ahí pasa el uréter. Y el uréter es muy sensible a los cambios funcionales, inclusive a nivel intestinal. Y producen sintomatologías urinarias hasta un 15%. Va a haber un dolor intenso a nivel abdominal, fosilaje izquierda. Inclusive al examen físico podemos encontrar tumoraciones muy sensibles. Le tocamos y duele, ¿no? Y se palpa una tumoración o una sensación de bulto a ese nivel. Distensión abdominal, dependiendo de la compresión y de la inflamación del divertículo o de la pared peridiverticular. Puede haber febrícula, sí, porque muchos de ellos se sobreinfectan, teniendo leucocitosis, leucocituria y bacteriuria, ¿ya? Que pueden dar sintomatologías urinarias también. La siguiente. Las complicaciones de una diverticulitis, los abscesos o flemones por una diverticulitis, absceso diverticular. Va a producirse una perforación, muchos de ellos hacen peritonitis localizadas o peritonitis mucho más severas, generalizadas. Es similar a una perforación de una apendicitis, ¿no? Una diverticulitis perforada o un absceso diverticular. Entonces puede haber fístulas, depende de la localización del divertículo y de la perforación,
coloentéricas. ¿A qué nos referimos cuando decimos coloentéricas? ¿De dónde a dónde? Colon es intestino delgado. ¿Ya? ¿Por qué entéricas? Enterocito. ¿Por qué es entérica? Intestino delgado. Enterocito. ¿Qué hay en el intestino delgado que parece entérico? Algo así? Enterocito. Enterocitos, por eso es entérico. Colo entérico. El colon hacia la parte del intestino delgado. Colo vesical, colo vaginal, colo uterino también. Entonces, en medicina todo podemos relacionar, todo tiene mucha relación. Obstrucciones del colon, cuando el absceso va comprimiendo la luz y produce cuadros obstructivos. Hemorragia digestiva baja, lo que hablábamos, que no solamente, cuando es solamente, mejor dicho, un sangrado diverticular, no duele. Pero cuando hay inflamación y hay una diverticulitis, puede producir también sangrado o perforaciones y por ende produce hemorragias digestivas bajas. Puede producir artritis, sí, artritis sépticas. ¿Ya? Cuando hay abscesos o cuando hay infecciones crónicas, también se compromete las articulaciones de forma indirecta. Entonces, pioderma gangrenoso cuando hay lesiones mucho más severas, especialmente al nivel de la piel circulante en la zona inflamada. La siguiente. Vamos a encontrar perforaciones y dependiendo de dónde esté la perforación, vamos a definir la localización. Hacia el mesenterio, perforación hacia la parte peritoneal, hacia la parte entérica o cerca a los otros extremos, a las otras, hacia los otros órganos, especialmente a nivel intestinal. La siguiente. Acá vamos a encontrar colecciones. La parte negra es colección. Entonces, el hígado es en la parte inferior, produciendo el diafragma y colecciones suprahepáticas, ¿no? Este es el hígado, diafragma y esta es la colección suprahepática. Entonces, cuando vemos una imagen así oscura en la flecha negra, entonces es porque hay una colección, un absceso. Los abscesos tomográficos se ven circulares y esta es una característica de líquido a nivel de esta colección, ¿no? Es diferente al hueso. El hueso es mucho más duro. Lo inverso a eso es lo líquido. Entonces, y al otro lado está la inflamación a nivel pélvico, ¿no? La siguiente. Aquí están drenando, un drenaje percutáneo, la siguiente. La pieza operatoria con la perforación, la siguiente. Igual acá, la siguiente. Acá vemos una perforación en colon transverso. En una radiografía de colon con contraste, se le pone el enema con contraste y aquí está jugando, ¿no? El líquido. La siguiente. Entonces aquí hay una fístula colovesical hacia la parte de la vejiga, en la parte media. La siguiente. Una fístula colovaginal, también el colon, y está jugando el contraste para este lado. Hacia la parte vaginal. La siguiente. La coloentérica, el colon y hacia la parte del intestino, una fístula, ¿no? Está haciendo a la parte intestino delgado. La siguiente. Entonces, una obstrucción, se le pone el enema y no pasa porque hay una obstrucción a nivel del colon, recto simoideo. La siguiente. Igual también acá una obstrucción del colon descendente. Pinta una parte, pero no termina de pintar todo el resto del colon. La siguiente. ¿Qué tratamiento vamos a tener? La diverticulitis aguda se tiene que hospitalizar, sí o sí. Un reposo intestinal por unos 2-3 días, dependiendo cómo vaya yendo y cómo va tolerando vía oral. Hidratación es importante. Antibióticos y enfocamos más que todo a los gram negativos y anaerobios. Entonces, anaerobio está
del diafragma para abajo, ¿no es cierto? Aerobios para la parte de arriba. Y entre ellos las cefalosporinas, aminoglucósidos. ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Amicacina, la canamicina, estreptomicina. Ay, no. No es el Amiquigena, más, es el clinda y metro. Inclusive cuando son abscesos, el metronidazol penetra un absceso mejor que la clindamicina. Y lo que sí no hay que hacer si encontramos un absceso o una diverticulitis perforada, etcétera, no hacer colonoscopías. No, pero vamos a hacer el internista, ¿no? Tiene una diverticulitis o tiene un absceso, interconsulta para colonoscopía. No, está contraindicado. Inclusive los enemas varitados están contraindicados porque podemos perforar más, podemos complicar más al paciente. La siguiente. Manejo quirúrgico cuando la diverticulitis es en menores de 40 años, se tiene que operar. Más de 2 episodios con tratamiento médico, también. Si tiene un tercer episodio de diverticulitis, hay que operar. Si es imposible descartar cáncer de colon, también hay que operar. Si hay una diverticulitis complicada, ya sea con perforación, obstrucción, fístulas, compromiso de tracto urinario, también se tiene que operar. Y si hay un deterioro muy rápido del paciente, entre 24 y 48 horas, también tenemos que operar. Paciente. ¿Y qué es lo que se hace? Hemicolectomía. No hay una hemicolectomía izquierda, se saca el sigmoide y se hace una anastomosis término-terminal. Paciente. Igual acá se corta. Incluso se puede dejar un ostoma, dependiendo de la localización de la diverticulitis o del absceso diverticular. Se cierra la parte distal y se saca hacia la pared abdominal el colon, ya sea transverso o descendente. Se deja unos 6 meses más o menos detrás en esa situación al paciente y después se hace una reconexión, ¿no? Así. La hemorragia diverticular es por inflamación del divertículo también, pero más por la exposición de los vasos que son muy superficiales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a condicionar? Sangrado del divertículo. Pero es muy difícil localizar de forma endoscópica. Entramos con el colonoscopio, si hay sangre, vamos a encontrar sangre en todos los divertículos y no vamos a saber de dónde está sangrando. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un divertículo que está a punto de sangrar, va a haber un aumento del tamaño a nivel diverticular, empieza a haber un crecimiento, engrosamiento de la pared, de la íntima, y después una ruptura excéntrica, ¿no? Y sangra. La siguiente. Las complicaciones del sangrado diverticular llegan hasta un 20% de los pacientes. Es de tipo arterial, venoso no sangra mucho, el arterial sangra mucho más. Puede ser moderada e intensa o en algunos casos un sangrado masivo, que el paciente es descompensado hemodinámicamente. Muchos de los pacientes pueden presentar dolor, pero no es muy frecuente. No es muy frecuente que el paciente con sangrado diverticular presente dolor, a no ser que tenga una diverticulitis previa. Y hasta un 80% de los pacientes se autolimitan solitos. No es necesario que hagamos algo más. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es de que hasta un 20% pueden volver a sangrar y tener un segundo episodio o para una recidiva. Y hasta un 50% después del segundo episodio pueden volver a sangrar. En este caso el manejo es quirúrgico. La siguiente. Acá vemos endoscópicamente sangrados diverticulares que no se puede notar dónde está el punto de sangrado. La siguiente. Igual acá no sabemos si es de este divertículo o del divertículo más interno, no se sabe de forma efectiva. La siguiente. Para eso lo que vamos a hacer es angiografías mesentéricas. En la angiografía, en la parte lateral derecha, y vemos una imagen mucho más pintada,
que aparentemente de ahí está sangrando y se localiza en la parte del colon izquierdo, ¿no? La siguiente. Entonces aquí también a nivel medial, una violación mesentérica igual con sangrado con fuga de contraste que de forma indirecta nos dice de que en esa zona es donde está sangrando. La siguiente. Y un scan con tecnesio 99 que nos ayuda de forma indirecta, ¿no? Se pone el tecnesio y empezamos a ver por dónde está el contraste y donde va captando mucho más la señal, ¿no? Si vemos a nivel de hora 5 más o menos, hay como una situación donde está captando mucho más la señal. La siguiente, creo que ahí terminamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, para diagnosticar el síndrome intestinal irritable, uso tanto los criterios De Roma Tolkien, 4. de Roma, solo 4 y la 3 ya no. No, es que Roma 3 te decía, la parte clínica es lo mismo. Ajá, el Roma tiempo. 3, Roma 4 no hay ningún problema. Pero la de Roma 3 te indica de que 3 tiene que veces. tener 3 días en un mes. Ajá, en un De mes. dolor abdominal en los 3 últimos meses con antecedentes de 6 6 meses antes meses del inicio. antes. Ajá. Pero en Roma 4 te dice una o más a la La semana, semana. que es mucho más efectiva. Ok, Entonces, eso es lo que tienen que tener. ok. Dolor abdominal de 1 o más veces a la semana en los últimos 3 meses Ujú. y con inicio de 6 6 meses meses antes del antes. diagnóstico, Ok. acompañado de dolor al momento de la defecación, alteraciones en la frecuencia defecatoria y en la forma de las heces, ¿no? Ok. Entonces, 2 de 3 de esas más los criterios nos indican síndrome intestinal. ¿Alguna pregunta más? ¿Ah? Nos falta lo que es diarrea. Ya no entra. Ya no, Doc, por favor. Sí, Ahí dice 15. entonces el domingo en la noche vamos a recuperar. Se ve media hora más o menos. No Son sabe. muchos ustedes. Fácil de ustedes. Doc,